Propiedades ecológicas de los materiales. Las propiedades ecológicas son aquellas que representan el impacto que producen los materiales en el medio ambiente. Estas propiedades ecológicas son de tres tipos. Pueden ser reciclables, pueden ser tóxicas o pueden ser biodegradables y renovables. Cuando hablamos de reutilizabilidad, nos referimos a la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos desechados y darles un uso igual o diferente a aquel para que fueron concebidos. Es decir, una vez que utilicemos algún producto y que ya no podamos volver a utilizarlo, lo podemos transformar para darle otro uso. A eso se le llama reutilizable. Este proceso, ¿en qué nos sirve? Pues lo que hace es reducir los contaminantes en el ambiente y utilizar menos recursos para poder satisfacer otras necesidades. Hoy en día la reutilizabilidad es uno de los principales factores que contribuyen a disminuir los desechos en el ambiente. Veamos algunos ejemplos. Sillas que se hacen con neumáticos. Recordemos que los neumáticos son uno de los principales contaminantes en el ambiente. O también con escombros, cuando se derriban edificios, se sacan escombros de construcciones. Bueno, podemos usarlos para rellenos de construcción o rellenos de caminos. Vamos a ver la reciclabilidad. La reciclabilidad es un proceso físico-químico o mecánico que consiste en someter a un material o producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos esos desechos del ambiente, los ponemos a un proceso y volvemos a generar nueva materia prima. Esta reciclabilidad puede hacerse de manera química o puede ser mecánica. Vamos a ver cómo es el reciclado químico. El proceso de metanólisis se utiliza básicamente para los envases de PET usados. Aquí tenemos el envase de PET que se tritura para formar escamas, después se lleva a un reactor a altas temperaturas, se purifica básicamente y se le agrega etilenglicol para después volver a someter a una mezcla prácticamente y se procesa o se fabrica el PET y forma nuevamente la granza que le llamamos, son una especie de perlas para formar nuevos envases. A este le llamamos el reciclado químico. Entonces consiste en recuperar los constituyentes originales de los envases de PET. Se obtienen partes del material que nuevamente son utilizados para el reciclaje. La gasificación es un proceso biológico que permite degradar desechos orgánicos a los que se les llama biomasa. Se agrega un agente oxidante, en este caso es un gas, y se forma gas combustible que se puede utilizar para turbinas, para motores o para síntesis de productos. Entonces es un proceso termoquímico en el que el sustrato carbonoso, es decir, residuos orgánicos, son transformados hacia estos productos a través de un proceso de temperatura. Vamos a ver cómo es el reciclado mecánico. En el reciclado mecánico se utilizan nuevamente partes de PET, los cuales se lavan previamente, se llevan a una molienda, se mezclan con materiales nuevos y se forman nuevas piezas. Entonces el reciclado mecánico lo que nos ayuda es a utilizar este material mezclado con material nuevo para que vayan en proporciones. Lo usamos principalmente para fabricar tubos de PVC, piezas de automóviles y carcasas de aparatos electrodomésticos. Cuando hablamos de toxicidad, hablamos de una de las propiedades que tienen los materiales y que son nocivos para el ambiente.
y pueden resultar venenosos para los seres vivos, contaminar agua, aire o suelo, básicamente. La toxicidad también es una medida para medir el grado tóxico venenoso de algunos elementos. Esto se conoce como toxicología. Aquí básicamente se maneja el ILD 50, índice de toxicidad media 50, es lo que básicamente nos piden en los estudios de toxicidad. Y además, esta toxicidad indica la potencia de una sustancia para dañar a los seres vivos. Además, es una capacidad para ocasionar daños en un ser vivo y en el ambiente. Generalmente, las sustancias tóxicas no son biodegradables. Ejemplos de ellos tenemos básicamente algunos materiales que se utilizan en la construcción, como los cementos, los PVC, varios tipos de metales como estos que están aquí, el zinc en algunas pinturas, básicamente derivados del petróleo que desprenden elementos volátiles tóxicos como etileno, gileno, tolueno, básicamente, mangueras de vinilo, estuches de CDs, objetos para escribir, guantes. Todos los que tenemos aquí son ejemplos de materiales tóxicos. Algunos de ellos pueden en su momento, como estos, ser reutilizables o reciclables, pero en ese proceso de reciclaje van a desprender otro tipo de sustancias que pueden ser tóxicas y que por ende ya no son ecológicas. Aquí tenemos algunos de ellos: limpiadores, aceites, comburentes, jeringas, desechos de medicamentos, entre otros. Las pilas y las baterías también son tóxicos, los restos de medicamentos y los restos de limpiadores de cloro, que son como los que tenemos aquí. La biodegradabilidad se refiere a aquellas cosas u objetos que en algún momento pueden ser degradados por microorganismos. Una de las posibilidades para que este proceso se lleve a cabo es que las materias primas que se utilizan para producir materiales como envases puedan ser inyectadas tal vez con algunas sustancias que ayuden a que estos materiales puedan ser consumidos o degradados por bacterias. Aquí tenemos algunos de ellos. Algunos materiales que se utilizan en el ambiente, que bolsas de plástico tardan mucho, pero hay algunas bolsas que ya son biodegradables, ya que se les adiciona almidón de papa que ayuda a que puedan ser descompuestos por bacterias. Esta propiedad de biodegradabilidad en ciertos materiales es lo que hace posible que se puedan reintegrar a la naturaleza. Además, es una alternativa ecológica que necesita evidentemente un mayor tiempo de degradación y que puede reducir la contaminación de algunas sustancias al ambiente. Hay diferentes reacciones para la biodegradabilidad. Pueden ser que haya reacciones de materiales que se encuentren relacionadas con su composición físico-química. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que yo les comentaba hace un momento es que algunos materiales se les adicionan almidones u otras sustancias orgánicas que facilitan el degradado. El vidrio, a su vez, aunque se quisiera, no puede ser degradado, puesto que no se le pueden adicionar sustancias químicas para que los microorganismos puedan consumir. El plástico, el aluminio de las latas requieren mucho tiempo para ser degradados. Sin embargo, las latas sí pueden ser reutilizables, o bien por el metal que las tiene pueden volver a reutilizarse. Igual ocurre con el plástico. En la actualidad se están desarrollando muchos materiales biodegradables. Además, se están diseñando nuevas estrategias en el proceso de reutilización de materiales. Aquí vemos algunos plásticos a los que ya se les ha agregado algunas sustancias químicas que facilitan su reintegración al ambiente. Algunos ejemplos de materiales biodegradables y los tiempos que tardan son el papel, más o menos 3 meses, conchas de frutas, cáscaras de frutas 6 meses, periódicos 1 año, cigarrillos 2 años,
el chicle 5 años, las latas de 10 a 100 años dependiendo del contenido de plomo que tengan, las bolsas de plástico de 100 a 1000 años, tarjetas telefónicas hasta 1000 años y el vidrio solito tardaría 4000 años. Por ello es importante que se adicionen nuevos componentes a estos tipos de materiales para acelerar su proceso de degradación. Pero bien, también podemos optar por no consumir este tipo de materiales. Como ven, las propiedades ecológicas de los materiales son importantes y en la actualidad se busca que éstas sean fácilmente degradables o bien reutilizables para reducir los contaminantes en el medio ambiente. Muchas gracias.